un inicio, para un emprendedor, tener una estrategia ganadora. Debemos saber algunos términos. Por ejemplo, yo solía decir cash flow y tengo un amigo que siempre me escuchó decir cash flow y entonces en una ocasión fuimos a un sitio y en ese sitio la señora nos preguntó con qué íbamos a pagar y él dijo con cash flow. Y la señora fue, se acercó a su hijo y le dijo, hijo, ¿con eso se puede pagar? Y yo terminé diciéndole a mi amigo, ¿y tú sabes qué es cash flow? No, pero tú dices acá rato, yo te asocio con real, no vamos a pagar con real. Entonces, termina sucediendo que yo me tengo que familiarizar con los términos. O sea, los términos pueden sonar muy rimbombantes, y yo no estoy acostumbrado a ellos, o muy elaborados, como muy estructurados, pero es necesario que yo los maneje si quiero ser un buen emprendedor. De lo contrario, solo que me va a tocar es vender mogollón. Si yo no quiero familiarizarme con términos financieros y contables, lo único que me va a tocar es vender mogollón. Y vender el mogollón todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque nunca vas a tener claro aquí para dónde vas, qué quieres, si eso es rentable o no rentable, si eso da dinero o no da dinero, si tienes una estrategia ganadora o una estrategia perdedora. No lo sabes. Pero si vas a saberlo, tienes que familiarizarte con términos que están asociados a la emprendeduría, con términos que están asociados a las finanzas, al saber, y es necesario que nos aprendamos estos términos. Entonces, voy a hacer un pequeño examen. Estado de ganancias y pérdidas, ¿qué es? Lo que me da, si tengo, o sea, si estoy obteniendo lo que quiero o no, o sea, si es rentable. rentable. El análisis de la rentabilidad del negocio. Ok, si digo que el análisis de la rentabilidad le está faltando algo. A la pérdida. La pérdida, ¿verdad? Entonces, o la pérdida, pero no necesariamente es rentabilidad, porque entre rentabilidad y utilidad hay una diferencia, pero sí comprendo lo que quiero decir. Si hubo más dinero en el ejercicio que... Entonces, el estado de ganancias y pérdidas, ¿qué me permite ver? Si hubo ganancia o si hubo pérdida. Difícil, ¿no? Dice, se llama estado de ganancias y pérdidas, un poco muy básico. Ahora, ¿qué incluye el estado de ganancias y pérdidas? El estado de resultados también se llama. Ahora, ¿qué incluye el estado de ganancias y pérdidas? ¿Qué incluye? Bueno, ya vimos la fórmula. Ingresos y egresos, y eso te permite tener un poco claro el estado de ganancias y pérdidas. ¿Qué otra cosa vimos? Bueno, balance general. Realmente no discutimos el tema de balance general, pero el balance general es un poco más estructurado y necesitamos tener una lectura de qué es un balance general y qué hacemos con él, ¿no? También hablamos de patrimonio. Hablamos de liquidez. ¿Lo recuerdan? ¿Qué es liquidez? Todo lo que me genera dinero en menos de un año sin perder. Sin perder su valor. Entonces, en una ocasión un amigo estaba jugando fútbol y se acercó a una casa y le dijo, señora, ¿tiene liquidez? Y la señora asoció esto, por supuesto, con agua, así que ella fue y le dio un vaso de agua, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué queremos decir con liquidez? Si tenemos flujo efectivo capaz de ser convertido en menos de un año para que honrar todos nuestros compromisos dentro de la organización. O sea, liquidez. Entonces, si una empresa se quedó sin liquidez, no quiere decir que se quedó sin negocio o sin cuentas por cobrar. Lo que se quedó fue sin efectivo, sin flujo, sin cash, ¿no? Ahora bien, vamos a ver un poquito este tema de riesgo financiero. No los quiero aburrir, pero es necesario que los aburra solo por un segundo, porque ¿qué es el riesgo? Es la probabilidad de que ocurra un evento adverso que deje consecuencias negativas para la organización. Eso es un riesgo. ¿Qué es un riesgo? Bueno, la posibilidad de que algo malo ocurra, dice por ahí, ¿no? La probabilidad de que algo ocurra, pero algo malo, no algo bueno. Y se llama riesgo, ¿por qué? Porque entre esa probabilidad de que ocurra sea cada vez más grande, el riesgo es cada vez más grande. Les cuento un poco. El riesgo máximo que se puede obtener en finanzas es el 50%. Nadie hace negocios por encima del 30% porque lo consideran muy alto, así como un estándar. Pero el riesgo máximo es 50%. No hay 100% de riesgo, es 50%. Eso representaría el 100%. Ahora, ¿por qué se dice 50%? Porque, bueno, resulta de lanzar una moneda al aire
Y las probabilidades de que caiga caro sello son 50 y 50. Y nadie quiere tener una empresa para empezar, meter toda la plata y después enterarse que la iba a perder. Un azar. Es un azar, o sea, realmente nadie quiere hacer eso, y en finanzas el riesgo, entre más se acerca a 50, las personas menos lo quieren, ¿no? Porque es un envite, o sea, no hay seguridad de ingresos, seguridad de ingresos. A mayor riesgo, menos seguridad. Entonces, a mayor riesgo, menos seguridad, y a menor riesgo, más seguridad. Ahora, como toda regla financiera, entre más riesgo, más utilidad, porque es lo menos que tú puedes exigir. Si vas a arriesgar mucho, deberías ganar mucho. Y si vas a arriesgar poco, ganas poco. Alguien que gana poco, que arriesga poco, mete su dinero en el banco. ¿Por qué? Bueno, porque el banco simplemente te da unos intereses y no tiene dolor de cabeza. Sí tiene riesgo, pero su riesgo es muy pequeño, muy tolerable. Otros un poco más agresivos meten su plata pues, en inversiones, en papeles y eso, que también el riesgo es promedio y el papel te va a devolver el dinero. Y otros más osados se vuelven comerciantes, emprendedores y le meten la plata al proyecto. Pero si ese proyecto, antes de usted hacerlo, usted no se ha puesto a pensar qué tan riesgoso es, existe una altísima probabilidad de que usted fracase. Y las estrategias financieras son para Ganar. no sé, estamos dormidos. Las estrategias financieras son para Y volver a ganar. y volver a ganar. Y volver a ganar. Yo necesito estrategias para ganar, 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 ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar. Si alguien tiene eso claro, entonces sabe de qué estamos hablando. Yo no estoy haciendo estrategia financiera para saber finanzas. Y te voy a decir, no me importa la finanza, me veo obligado a saber de ella. No porque quiera, sino porque es necesario. Entonces, si voy a aprender de ella, voy a sacar el mejor provecho para ganar, ganar, ganar y ganar. Es decir, cuando alguien me hace aprender algo que yo no quiero, me lo tiene que pagar con sangre. Bueno, parte de eso consiste en que cuando yo monto una empresa, yo no quería hacer todo un montón de cosas, pero lo estoy haciendo, así que alguien va a tener que pagarme y ponerme cuenta plata en la cuenta y que me dé utilidad. Entonces voy a justificar levantarme en la madrugada y hacer todo esto que hago. De alguna forma es una apuesta. Pero si yo tengo una estrategia ganadora, entonces yo sé que antes de empezar yo puedo ganar. Ahora, ganar está entre mínimos y máximos. Y perder está entre todo lo que puedes llegar a perder entre mínimos y máximos también. Pero estamos hablando de ganar. Ganar, ganar, ganar y ganar. De algunos conceptos que me ayudan a ganar. Entonces, si yo me voy a meter en un negocio donde le tengo que pedir el dinero al banco porque yo no lo tengo y todo lo que tengo lo voy a meter en el negocio, hemos dicho que ese es un negocio que te deja sin ¿qué? Sin liquidez. Y si te deja sin liquidez es un negocio riesgoso. No está difícil, ¿verdad? Estamos empatando todo. Es un negocio riesgoso. Muy bien. Ahora, vamos a ver este tema con un poco más de aspectos generales. Existen 4 riesgos fundamentales según el Acuerdo de Basilea para el manejo de la banca a nivel mundial. Entonces, uno de esos riesgos es riesgo país. ¿Qué es un riesgo país? ¿A qué llama la gente riesgo país? Voy a pasar aceleradamente definiendo estos términos sin ser tan simplista, pero tampoco tan profundo como que tenga que pasar mucho rato definiéndolos. ¿Pero qué es un riesgo país? Bueno, es la probabilidad de que haya un golpe de Estado. No te das garantía, pues. Y que no tengas garantías ni leyes que te den garantías de que tu negocio va a ser tuyo. Solo, por ejemplo, que te den garantía de respeto a la propiedad privada, respeto De repatriar tu dinero. Sí, de repatriar tu dinero. Eso todo está asociado al país. Y si, por supuesto, el gobierno que esté, o que se vaya, o el que entre, no te da las garantías de tu empresa, entonces por supuesto tienes un problema de riesgo país. Invertir dinero allí es muy riesgoso porque no sabes cuándo va a ocurrir lo que va a ocurrir. Y cuando eso sucede se origina lo que todos llamamos conflicto. ¿Qué es un conflicto? Bueno, un conflicto surge cuando lo que tiene que nacer no nace y cuando lo que tiene que morir no muere. Entonces, ni muere lo que tiene que morir, ni nace lo que tiene que nacer, estamos en una situación conflictiva.
En los países donde ocurre este altísimo nivel de incertidumbre, los inversionistas de mayor carácter no ponen su dinero por considerar lo que el riesgo país es muy alto. La única manera de que yo coloque dinero en un país considerado de alto riesgo es que cumpla las reglas del riesgo. A mayor riesgo, entonces yo sé que cualquiera que invierte en un país altamente riesgoso está buscando utilidades que no obtendría en ningún país de menor riesgo, es decir, está buscando romper la piñata y quedarse con todo. Estamos hablando de las posiciones más elevadas de la canibalización de la rentabilidad o de la utilidad. Es decir, cualquiera que haga negocios con un país riesgoso está apuntando a las máximas ganancias que se pueden adquirir en esos mercados. Dicho de otra manera, y apartando de momento el carácter moral, solo quiero decir que donde hay crisis también hay oportunidades. Si alguien ve en esa crisis una oportunidad, a pesar de que el riesgo sea alto, él va a apostar a la mayor obtención de utilidad que se puede llegar a tener. Por eso las guerras son tan rentables. Bueno, rentables para algunos. Voy con riesgo legal. El riesgo legal consiste en que tu negocio, ese que tú montaste, se esté bajo amenaza de un cambio de ley que le permita o que afecte y que inminentemente vaya al cierre del negocio. Dicho de otra forma, hay aprobaciones legales que en vez de ser buenas son malas para el negocio, y hay otras aprobaciones legales que en vez de ser malas le van muy a contraviento. Por ejemplo, el caso del cetatic. Cuando la ley dijo que todo el beneficio debía pagarse no en efectivo, porque si se pagaba en efectivo, en Venezuela estoy hablando, si se pagaba en efectivo, entonces, pendiente abajo, porque si alguien llega... Allá está, Oscar. Ah, ok, perfecto. Tenías que pagar, porque si lo pagabas en efectivo se comía parte del salario, ¿lo recuerdan? Entonces, claro, el empresario no quería que se hiciera parte del salario y cumplía con la ley que obligaba al pago de este beneficio por medio del cetatic. Muy bien, pero luego vino otra ley, entonces salieron las empresas de cetatic. Yo te ofrezco servicio, yo te ofrezco servicio. Alguien vio una crisis, vio una oportunidad, montó su empresa de cetatic y empezaron a ofrecer servicios. ¿En qué consistía? Bueno, yo le doy el dinero que tú le vas a dar a tus trabajadores a través de un sistema bancario que permita la utilización del plástico, y tú me vas a pagar a mí 0% o 0,25, o sea, de las masas totales de dinero que tú deposites. Chévere, ¿te parece bien? Vamos a darle, listo. Y se cumplió. Ese negocio hizo que algunas personas montaran infraestructuras, empresas, sistemas, edificios y toda una serie de cosas. Hicieran inversiones a corto y a largo plazo que iban a ser recuperadas con ese mismo negocio. ¿Y qué ocurre cuando la ley te la cambia y te dice no, ya puedes pagar en efectivo? Y eso No es solo eso, sino que lo pone obligado. No es una opción, es obligado pagarlo de tu. Entonces, ¿qué resulta con esto? ¿Qué le pasa a la empresa que preste ese servicio? O se reinventa o Las probabilidades de riesgo legal en ese punto están afectando a la empresa para su desaparición. Ahora bien, los que tienen inversiones a largo plazo, no existe el mañana. ¿Lo ven? Así que si apostaste todos los huevos si a un mismo canasto, entonces lo habrás comido. Entonces, es un tipo de cosas que se llama riesgo legal. Ahora vamos con riesgo mercado. ¿Cuál es el riesgo mercado? Bueno, el riesgo mercado consiste en que el mercado natural que consume un producto o un servicio ya no lo quiere consumir. Pues yo recuerdo cuando las máquinas de escribir una cosa potente, yo quería una, y eléctrica, era lo máximo, nada podía superar una máquina eléctrica. Es más, si ustedes me vieran, yo soy un inepto escribiendo en máquinas, pero la quería eléctrica porque sentía que tenía lo mejor que se podía comprar. Así que, si de mí se trataba, yo iba a montar a la empresa de máquinas eléctricas más potente del mundo. Solo que tenía que matar a Steve Jobs antes de iniciar. Ya dije. En este punto, cuando el mercado comprendió que la máquina de escribir ya no cumplía con
atributos o beneficios que el cliente deseaba, sino que la computadora lo superaba en mucho, ellos eligieron al ordenador y abandonaron a la pobre máquina. En este punto, si invertiste todo tu dinero en máquinas de escribir, tienes un problema de riesgo marcado. Los gustos de los consumidores cambian a la velocidad que alguien introduzca una novedad. A esa velocidad, y te puedes quedar con los que después hecho. Porque ese producto, que era tu producto estrella, puede que ya no sea más comercial. Entonces ustedes dicen, estos riesgos son verdaderos, sí lo son. Por eso vemos a la Jeep vendiendo zapatos. Vemos a la Gap, que produce maquinarias, vendiendo bolsos, correas y relojes. Y zapatos también. Vemos a la Motorola vendiendo carros, por si acaso. Y empezamos a descubrir que alguien les está asesorando en el sentido de que probablemente en el rubro donde están, si hay un posible riesgo de que el gusto del cliente cambie, ellos van a diversificarse a otros ramos de manera tal de mantener el ingreso de su organización, porque de lo contrario van a desaparecer por arte de magia. Quien no se apega a los cambios tecnológicos, quienes siguen todavía obsoletos y cerrados a la idea de innovar y de aceptar los cambios que está imponiendo el nuevo orden mundial, van a quedar obsoletos por sí solos. Entonces, en ese punto, la pregunta es si valdrá la pena invertir ahorita en una empresa de máquinas de escribir. Ese es el punto. ¿Qué es el riesgo persona? Ahora vamos con otro rubro de los 4 riesgos más importantes. Por cierto, estos son los 4 riesgos que mide generalmente la bolsa para darte un crédito. ¿Cuál es el riesgo persona? Bueno, el riesgo persona consiste en determinar el carácter moral del individuo, y ese carácter moral está establecido por 3 rubros fundamentales en el asunto de la finanza. Bueno, número 1, capacidad para pagar. Si la persona tiene capacidad, no el sistema financiero, sino ella, si tiene capacidad. Eso es el primer carácter. El segundo es si la persona es responsable, que aquí llama la banca responsabilidad. Si paga puntual, eso es todo. Es decir, hay gente que no es insolvente, no, tienen mucha plata, pero son desordenados, no pagan cuando toca el cierre y entonces quedan fuera del corte. Por lo tanto, la banca considera, este es un hombre riesgoso, no por insolvencia, sino por carácter. Hay gente que no te paga, no porque no tiene plata, sino porque no te paga. Y no te pagará por mil razones, se le olvidó, no considera que ese es muy importante. Oye, vale, se me olvidó pagarte, ¿cuánto es que te debo? Bueno, hace 10 años me debía 100 millones, ahorita no sé. O metió un dinero y nunca lo movió. Metió un dinero y nunca lo movió. Es decir, las personas tienen un carácter y ese carácter está asociado al individuo. Por esta razón, el individuo, yo esa pared la vas a hacer negrita después que termine, si no te quitas un poquito, ¿sí? No importa, puedes poner un grafito, aquí estuvo Juan. Sí. Yo hice finanza. Muy bien. Entonces resulta que él se está riendo de ti, no es chisme, realmente no es chisme, pero se está riendo de ti. Pero me cuesta de él. Te lo echo en un brazo. Sí, no. Con todos los que me vengan haciendo su grafite y yo estuve aquí. Bueno, resulta que el riesgo persona se analiza por cómo se comporta la persona con el banco. Bienvenido, un fuerte aplauso para ti, aplauso maravilloso, que nadie se entere a la hora que llegaste. No, mentira, está bien. Bienvenida. Ahí te compensaste. Sí. Oye, te perdiste de él. Eso es irrepetible. Es cosas que no se van a repetir, cosas que sí, pero esas no. A lo mejor hay video por ahí. Bueno, pero al final le pide que te dé una demostración. Muy bien, entonces el riesgo persona, a veces se le niega un crédito a alguien, no porque no tenga plata, no porque no tenga recursos, sino porque es desordenado,
en su forma de relación con el banco. Lo mismo ocurre en muchas situaciones con los proveedores. No es que no tienes dinero, es que no les pagas a tiempo. Y así sucesivamente. Ese es el riesgo de estar con alguien que es desordenado en sus pagos. Es una cultura. Que es culturalmente un desordenado. Si no toma cuidado de eso. Ahora, los emprendedores están llenos de riesgo personal. Una de las cosas que más asusta a un emprendedor es cómo es él. Porque como es él quiere adaptar al mundo. Los bancos te van a cobrar cuando tú digas, no cuando sea, sino cuando tú digas que te va a cobrar, porque tú tienes real. Y ese es el punto, yo tengo los reales, ellos son el banco. ¿Ellos quieren mis reales? Bueno, yo les pago cuando yo quiera. La línea telefónica te va a cobrar cuando él quiera, no cuando toca el corte, sino cuando él diga que es que le tiene que cobrar. Los empleados van a cobrar cuando él diga. No 15 y 30, sino cuando él tenga. O cuando él se acuerde, si es que no está de viaje, hay que entenderlo, no es el dueño. Entonces, por alguna razón, de las cosas más terribles del emprendedor está en su riesgo personal. En quién es él. No es su dinero, sino en la forma como él maneja su dinero. Y eso es entonces lo que logramos si nos formamos. El aprendizaje que adquirimos cuando nosotros comprendemos cómo funciona el entorno y cómo hago el mayor uso de ese entorno. Ahora, una persona que es desordenada financieramente tiene más enemigos que amigos. Tiene menos aliados y más gente que le contraviene. Y yo tengo que aprender que es malo para el negocio ser una persona riesgosa financieramente. Es malo. ¿Por qué? Porque ni los bancos me dan real, ni nadie me fía después, y ni mis trabajadores quieren trabajar para mí. Si llega un punto de la soledad absoluta teniendo un bojote bien. Pero ya no se relaciona con el dinero que tiene, sino cómo lo usa y cómo le comporta. Esto es un gran resumen de lo que es el tema de riesgos y los riesgos más comunes cuando yo voy a manejar dinero o un negocio y voy a evaluar las consideraciones de riesgo. Si yo voy a asumir alguno de esos riesgos, tengo que estar intentando ganar, porque a mayor riesgo, es una locura. A veces veo personas que asumen unos riesgos innecesarios. No van ni a obtener utilidad, ni van a tener lo que buscan, ni lo que esperan, y asumen unos riesgos gigantescos, lo cual no tiene sentido. Pero bueno, cada uno ve por sí hasta dónde va a llegar. El flujo de caja, cash flow, y eso suena a reggaetón, ¿verdad? Vamos a ver el flujo de caja. Es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un periodo dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. ¿Y cuáles serían los egresos? Pago de nómina, pago de cargo, bla, 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 ¿cierto? Muy bien. Vamos para que se lo explique a otra persona que no sepa. Y es un asunto de volumen. Okay. Esto me ocurre cada vez que pongo un video. Voy a intentar, César me está apoyando con el tema del audiovisual, y voy a intentar hacer unas transiciones para que él me apoye sin que ustedes se den cuenta, o al menos pase desapercibido, y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo porque eso pase desapercibido. Así que, ¡dale, César! ¿Cómo saber si estás manejando bien la liquidez de tu negocio? La herramienta que te va a permitir saberlo con certeza es el flujo de caja. Y aquí te diremos cómo usarlo. El flujo de caja. El flujo de caja es una herramienta que presenta en detalle los ingresos y los gastos de tu negocio y te dice de cuánto efectivo dispones durante un periodo determinado. Por ejemplo, un mes, una quincena, un semana. La principal función del flujo de caja es permitirte saber si al fin del mes, la quincena o la semana estás tas con tas, en azul o en rojo. El flujo de caja te muestra la relación entre el dinero que entra a tu negocio y el dinero que sale. Imagina un tanque en el que entra y sale agua. La idea es que conduzcas tu negocio
de modo que por más agua que salga, siempre haya una cantidad en el tanque que te permita abastecer tus necesidades. Ese flujo de agua o dinero La liquidez es lo que te muestra el flujo de caja. Puedes evitar quedarte sin agua y también evitar que el tanque se rebalse. ¿Y cómo se hace? Primero, anota cuánto tienes de efectivo. Luego registra todos los ingresos o entradas de dinero para el periodo escogido. Después, registra todos los egresos. Finalmente, haciendo las sumas y restas, tendrás un saldo que te indicará el nivel de liquidez. Entonces, si te fijas bien, vas a observar el comportamiento del efectivo a lo largo del periodo escogido y detectar, por ejemplo, que hay momentos buenos y malos, según el mercado, las fechas especiales, el cronograma de obligaciones y otros. Esa información te sirve para conocer con certeza cómo se comporta la liquidez de tu negocio y podrás entonces gestionarlo mejor. Recuerda, cuentas claras, bolsillos contentos. Perfecto, ustedes saben que cada video me lo pagan con un ejercicio, ¿cierto? Así funciona esta. Dame un poco de luz allá. Ya no querrán ver más videos, ¿no? Vamos a ver un poco el tema del flujo de caja y yo me iré feliz de aquí porque habrán hecho 3 cosas de las 4 que son necesarias para el manejo de finanzas para no financieros, lo que es el concepto básico, y con esas 4 cosas pueden enfrentar al mundo. Pueden ser Don Quijote contra los molinos, o pueden ser, qué sé yo, pues Mike Tyson contra Dolores, o contra Holly Delphi. Entonces, ustedes ya pueden estar con estas 4 cosas. Estas 4 herramientas son las herramientas fundamentales de, digamos, de finanzas para no financiar. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿cuál es el ejercicio del flujo de caja? Fíjense, hay un par de cosas que ocurren en la vida cotidiana. Usted está en su casa y a su esposa se le ocurre la genial idea de que quiere poner un televisor adicional en el cuarto con un servicio adicional de DirecTV. Y usted entonces le dice, bueno, ok, está bien, ponlo porque no quieres pelear con ella, pero a fin de mes ese DirecTV te ha consumido una cantidad de dinero que tú no esperabas que saliera. Sumado a eso, las niñas quieren estar en ballet, entonces mete la mensualidad al ballet. Sumado a eso, tú tienes que pagar los gastos y servicios de mantenimiento del carro mensual, entonces ahora compras un carro más, por lo tanto es un desembolso más. Y así sucesivamente. El punto está en que la gente no hace un cuadro entre lo que entra y lo que sale, sino que ellos piensan que por alguna razón, por arte de magia, si yo me sigo comprometiendo, algo va a reventar. Y por supuesto, en palabras coloquiales, dice, algún ano se desangra. De manera tal que yo creeré que de algún punto, de algún lugar, de yo no sé dónde van a caer los lágrimas, para luego descubrir que ese ano no ha sangrado y que finalmente no llegó la plata. No hubo hemorroides, no hubo derrames, no pasó nada. En consecuencia, tengo que contravenir todos los compromisos que yo adquirí. Allí es donde les digo que los gastos fijos son los más peligrosos que existen en el mundo de la finanza. Miren, el coco de la finanza es el gasto fijo. No el gasto variable, no, ese no. Te fuiste para la playa, gastaste unos reales con la mujer y viniste, no importa, una vez al año. Pero cuando tienes que ir todos los meses, fijo, constante, permanente, a una fecha y en un momento, ese es el coco de la finanza. Todos odiamos al gasto fijo. ¿Por qué? Los empresarios amamos a los trabajadores, pero odiamos a las nóminas. Porque no has pagado la quincena cuando ya el hombre de recursos humanos te va a decir que está montando la que viene. Y tú, bueno, acabo de pagar una, no, hay que pagar la otra. Y ahora hay que pagar la vacación al fulano que se fue. Y ahora hay que pagar no sé qué cosa. Y hay que pagar no sé qué cosa. Y ese ciclo no se para, no se detiene. Y tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí?
Es un gasto fijo.